¿Qué onda a todos? Bienvenidos nuevamente al canal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de las capas en Magic the Gathering. Seguramente alguna vez has escuchado a alguien hablar sobre las capas en MTG. Alguna persona que conoces o un amigo de un amigo preguntando o respondiendo sobre efectos de difíciles interacciones o confusas entre sí. Para poder solucionar este tipo de inconvenientes es donde usamos el sistema de capas. El sistema de capas gestiona la interacción entre efectos continuos. Entenderlo es clave para entender cómo se combinan múltiples efectos para determinar el estado final de un objeto, especialmente los que cambian el poder y la resistencia de una criatura. Comenzaremos definiendo lo que son los efectos continuos. Son efectos que modifican las características originales de un objeto, jugador, carta o regla de manera indefinida o limitada. No siempre es necesario recurrir a revisar el sistema de capas, excepto cuando las cosas se complican y empiezan a chocar efectos continuos y vuelven confusa la interacción entre ellos. Este sistema está compuesto por 7 capas. Número 1. Reglas y efectos que modifican valores copiables. Número 2. Efectos de cambio de control. Número 3. Efectos de cambio de texto. Número 4. Efectos de cambio de tipo. Número 5. Efectos de cambio de color. Número 6. Efectos que dan o quitan habilidades. Y número 7. Efectos que cambian y o determinan la fuerza y la resistencia. Estas capas no se aplican en orden aleatorio. El número de capa determina el orden en el que se resuelven para aplicar los efectos diferentes. Revisaremos cada una de las capas. En la primera capa se revisan todos los efectos que copien algo. El ejemplo más popular serían todos aquellos clones existentes y efectos similares. En la capa número 2, todos los efectos de cambio de control. Estos pueden ser efectos temporales o permanentes como Control Magic o Claim the Firstborn, que son cartas que nos permiten tomar el control de un objeto durante un tiempo determinado. En la capa número 3 tenemos todas las cartas que modifican el texto de una carta. El texto modificable debe ser el del efecto que tiene la carta. En la capa número 4 se aplican efectos de cambio de tipo. Esto incluye efectos de cambio de tipo, subtipo y o supertipo de una carta u objeto. En la capa número 5 se aplican los efectos para cambiar el color de un objeto. Este cambio de color solo afecta al objeto, más no su texto. En la capa número 6 se aplican efectos que suman habilidades, contadores de palabra clave, efectos que eliminan habilidades y efectos que dicen que un objeto no puede tener una habilidad. Y en la capa número 7 se aplican todos los modificadores de fuerza y resistencia que puedan tener una criatura. Esto puede ser efectos temporales como todos los que caducan hasta el final del turno o permanentes como auras, contadores y o encantamientos. Las capas 1 y 7 tienen subcapas las cuales se aplican en orden, mientras que las capas 2 a las 6 aplican una vez revisado el objeto afectado por el efecto. En algunas ocasiones varios efectos estarán dentro de la misma capa, por lo tanto se aplicará marca de tiempo o timestamp, es decir, el orden en el que aparecen. También hay que mencionar que las dependencias pueden afectar el orden en el que se aplicarán los efectos. Dentro de la capa 7 se aplican efectos en una serie de subcapas en el orden descrito a continuación. Dentro de cada subcapa aplican los efectos en orden de marca de tiempo. Cabe señalar que las dependencias pueden alterar el orden en el que se aplican los efectos dentro de una subcapa. 1. Se definen características y los valores de fuerza y resistencia. 2. Se aplican efectos que establecen la fuerza y resistencia a un número o valor específico. Los efectos que se refieren a fuerza y resistencia se aplican en esta capa. Número 3. Aplican los efectos y contadores de modificar la fuerza y la resistencia. Número 4. Se aplican efectos que cambian el poder y la resistencia de una criatura. Estos efectos toman el valor de poder y lo aplican a la resistencia de la criatura y toman el valor de la resistencia y lo aplican al poder de la criatura. Veamos algunos ejemplos. Uno de los más comunes es el ejemplo de Opalescence y Humility. Opalescence convierte a todos los otros encantamientos en criaturas con fuerza y resistencia igual a su costo de maná, mientras que Humility hace que todas las criaturas pierdan sus habilidades y la convierte en un 1/1. Tenemos entonces un choque entre dos efectos, el cual resolverá de la siguiente manera. Dentro de la capa 4 aplicaríamos el efecto de Opalescence que convierte a todos los otros encantamientos en criaturas. Después de eso pasaríamos a revisar la capa 6, que es donde aplicaríamos el efecto de Humility, quitando todas las habilidades
a las criaturas. Directamente en la capa 7 tendríamos que aplicar la subcapa donde se revisan los efectos que establecen fuerza y resistencia. Aquí ambas cartas tienen efectos que establecen valores. Es donde aplicamos timestamp, es decir, que si Humility llegó antes que Opalescence al campo, en esta quedaría siendo una 4-4, mientras que si llegó después quedaría siendo 1-1, mientras que el resto de criaturas, sin importar el orden, serían 1-1. Veamos otro ejemplo, esta vez con el intercambio de ataque y resistencia. Wandering Fumarole es una tierra que por 4 manás se convierte en una criatura elemental 1-4 que, pagando 0, se intercambia su ataque y resistencia. Si nosotros intercambiamos estos valores para tener una 4-1 y usamos Screaming Fury para darle +5/+0, el resultado de esto sería una Wandering Fumarole 4-6, ya que las capas nos indican que primero deberíamos aplicar todo aquello que modifique fuerza y resistencia y posterior a eso el intercambio entre los mismos. En nuestro último ejemplo tenemos Harbinger of the Seas, una criatura que hace que todas las tierras no básicas se conviertan en islas, y Oko, Thief of Crowns, que con una de sus habilidades hace una criatura o artefacto, pero todas las habilidades se convierta en un ciervo 3-3. Si nosotros afectamos al Tritón con esta última habilidad, se resolvería de la siguiente manera. El efecto del Tritón entraría en la capa número 4, que es la que tiene que ver con los efectos de cambio de tipo, y posteriormente el efecto de Oko, que entraría en la capa 6, donde se otorgan y quitan habilidades. El resto del efecto entraría en la capa 7 y el resultado sería un Tritón 3-3 sin habilidades, pero que aún afecta a las tierras no básicas. Personalmente sé que es un poco confuso para los jugadores menos experimentados la comprensión de todas estas interacciones y no todo el mundo conoce el sistema de capas. Me ha tocado ver mucho en mesas de Commander casual que genera mucha confusión y caos al momento de resolver quién tiene la razón. Y esto sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya servido, que les haya gustado, que hayan aprendido algo sobre el sistema de capas y lo puedan aplicar directamente en sus partidas. Que tengan una excelente semana, nos estamos viendo, cuídense mucho, bye.